Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa que pretende, como siempre, dar cuenta de los acuerdos que se han dado en el Consejo de Gobierno que se acaba de celebrar hace unos momentos. Acuerdos de los cuales tienen ustedes cumplida referencia en el documento que los servicios de comunicación les han pasado y que, por lo tanto, destacaré yo exclusivamente dos. Uno que entiendo que va a ser la estrella de la rueda de prensa y que de ahí la presencia de los dos consejeros, del consejero de Hacienda y el consejero de Vertebración del Territorio, a quienes les agradezco que me acompañen en esta rueda de prensa. Y otro acuerdo que yo creo que tiene también mucha importancia desde el ámbito de la universidad, ¿no? Y que, por lo tanto, quiero exclusivamente referenciar para que ustedes lo tengan en cuenta y sobre el que podemos hablar ahora o más adelante como ustedes quieran. Me estoy refiriendo al acuerdo del Gobierno de Aragón por el que se establecen los objetivos, criterios y requisitos que guiarán la programación de las enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2016-2019. Este fue un anuncio que hizo la consejera de Innovación y de Universidad hace ya bastante tiempo y que se le ha dado ya forma jurídica a través del acuerdo que acabamos de aprobar. Y, como les decía, el acuerdo más sustancial y que, desde el punto de vista de los medios de comunicación, puede tener más relevancia, que es aquel por el que se aprueba el proyecto de ley de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y como el experto en esta materia es el consejero Gimeno y, además, como ustedes pueden comprobar, mi voz no está para muchos trotes, pues yo le paso sin más la palabra a él para que les explique el contenido del acuerdo. Muchas gracias, consejero. Bueno, es un paso más de los que venimos anunciando desde que se tomó posesión por el Gobierno del señor Lambán. El Gobierno que se formó una investidura con unos compromisos asumidos en el Gobierno, que es lo que ha guiado y está guiando claramente toda la política que estamos haciendo, también la política fiscal y también la política presupuestaria cuando presentemos el presupuesto, porque lo vengo insistiendo últimamente, no hay política presupuestaria ni fiscal que no tenga otro objetivo que los principios y objetivos políticos que se marcan por un Gobierno. Por lo menos así lo percibimos y así lo creemos. Los objetivos políticos son clarísimos, clarísimos. Mantenimiento y crecimiento de las políticas sociales, sanidad, educación, renta básica, dependencia, investigación y universidad. Lo digo para dejar bien claro sintéticamente, y también vivienda social para resolver el problema también de los que se encuentran sin vivienda por razones múltiples, también por los desahucios, por supuesto. Y una vez que se han marcado los objetivos, simplemente hay que poner los instrumentos para que eso sea posible. Y los instrumentos los empezamos a poner desde el mismo mes de julio. Empezamos a actuar y a trabajar directamente. ¿Qué hemos hecho? Una vez que queríamos conocer la situación de la comunidad, conocimiento de la situación que conocemos ya en lo que va a ser el transcurso de este año. Eso ha dado lugar simplemente a que la intervención nos ha dicho que es el escenario que tenemos desde el punto de vista presupuestario en esta comunidad, que dice exactamente lo siguiente. Saldo presupuestario, menos 700 millones, quiere decir que hay más gastos que ingresos en 700 millones. Gasto pendiente de aplicar a presupuesto, todo eso es a final de año. Gasto pendiente de aplicar a presupuesto, 501 millones. Déficit en contabilidad nacional por encima del 2,01 exactamente. Desviación, lógicamente, sobre el déficit que teníamos asignados para este. Estoy hablando del año en el que nos encontramos, en el año 15. Y hemos procedido y hemos tomado medidas para disminuir los costes de las amortizaciones e intereses de la deuda de una forma muy importante, yo diría que casi espectacular, pero en cualquier caso seguimos trabajando en esa dirección y en esa línea y hemos refinanciado cifras muy importantes de deuda que nos permiten afrontar un futuro con un horizonte diferente. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. En estos momentos, si queremos garantizar lo que hemos dicho antes de esos servicios públicos, la sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, vivienda e investigación, hace falta hacer un esfuerzo mínimo, pero un esfuerzo que significa tener más ingresos. Esos ingresos solo pueden proceder
de mayores ingresos del Estado, que ya lo sabemos los que van a ser, 180 millones más que el año anterior en el ejercicio de 2016, como consecuencia del crecimiento de la economía, que afortunadamente se está produciendo, y además tiene que haber un esfuerzo en la parte que tiene competencia la comunidad autónoma. Casualmente, no solo lo he dicho yo, lo ha dicho hasta el señor presidente del Gobierno cuando vino a la comunidad autónoma y lo dijo hasta el secretario de Estado de Presupuestos y de Administraciones Públicas cuando estuvo por aquí, por Zaragoza, el otro día. ¿Qué es lo que hace falta? En la competencia de la comunidad, en sus propuestas y en sus proyectos normativos, que los que tiene competencia, ver qué podemos aportar de ingresos a ese esfuerzo que hay que plantear solo para que los servicios públicos mejoren, servicios públicos que es la definición más fundamental de la igualdad de los ciudadanos en estos momentos, los que he venido insistiendo. Y hoy les habrán facilitado, y si no verán, lo estarán viendo, este es el informe de la IDEP, que dice y explica qué es lo que ha pasado en la Comunidad Autónoma de Aragón de una forma muy sencillita. Dice que la comunidad autónoma es la que menos presión fiscal tiene de todas las comunidades españolas, la segunda después de Madrid, que ya sabíamos, con una diferencia, que Madrid no tenía una situación ni siquiera de déficit como el que tiene y de problemas como el que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón. ¿Y eso por qué ha sido así? Por una razón muy simple, porque desde hace 4 años el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón ha ido adoptando medidas que han ido disminuyendo los ingresos. ¿Qué es lo que traemos hoy en el proyecto de ley de medidas? Que es una reforma mínima. Lo que pretendemos es simplemente hacer lo que han hecho las comunidades autónomas durante estos 4 años y que no hizo Aragón. Aragón hizo todo lo contrario de lo que tenía que haber hecho. Bajar impuestos que no debía haberlos bajado, digo, al nivel que se pueden bajar los impuestos de una comunidad autónoma, no son los del Estado, por supuesto, y a partir de eso, además, cometió otros errores, en mi opinión, como no financiarse a través de los fondos del Estado, del FLA, que es lo que ha identificado de alguna manera todo este tipo de políticas. ¿Y qué es lo que presentamos hoy? Pues presentamos unas medidas que fundamentalmente significan, y lo quiero decir bien claro porque aquí se están produciendo muchas confusiones, a veces más o menos interesadas. Las medidas tributarias que presentamos hoy no afectan a la amplísima mayoría de los ciudadanos. A la amplísima mayoría de los ciudadanos, si no queremos tergiversar la realidad de lo que son los conceptos. Por ejemplo, el 99,5% de los aragoneses, el IRPF del 2016 será el mismo que el del 2015. Hablo de la parte de la Comunidad Autónoma de Aragón. Fíjese bien lo que estoy diciendo. El 99,5% de los aragoneses en el IRPF pagarán lo mismo en la parte impositiva de la Comunidad Autónoma de Aragón. El 97,5% de la población no se ve afectada por la reforma de sucesiones. No se ve afectada por la reforma de sucesiones, 97,5%. Hay que buscarlos con lupa, pero al final se les encuentra quiénes son. Las pymes y empresas familiares quedan excluidas en los impuestos de sucesiones y patrimonio para algo muy sencillo, porque prima sobre los objetivos del Gobierno la creación de empleo. Como consecuencia, no podemos distorsionar la continuidad de las empresas. Y digo empresas familiares, que lo estoy diciendo permanentemente, y pymes. No les afecta para nada ninguna de las medidas que adoptamos de impuestos. No les afecta. Por la misma razón, no se van a ver afectados por el impuesto sobre hidrocarburos sectores tan importantes y afectados por la crisis sin ningún tipo de duda, como son los agricultores, los transportistas, los taxistas, los ciudadanos en general con la calefacción de sus hogares. Tampoco afecta en ningún caso las medidas a las que estamos haciéndonos referencia. ¿Y a quién afecta? ¿Y a quién afecta y cómo afecta? ¿Y cómo afecta? Ya he dicho quiénes están excluidos de la afección. Un impuesto que en estos momentos se está discutiendo. Y van a ver ustedes por qué digo yo que se han cumplido exactamente los compromisos que asumió el presidente de la comunidad. Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Largo impuesto que funciona conjuntamente con el IVA, lo digo para que se sepa. Siempre me extraña que no hablen del IVA en vez de hablar de estos impuestos que son tan pequeñitos, pero voy a decir algo muy sencillo que se me va a entender. Y el de hidrocarburos, a los dos quiero hacerme referencia de una forma especial. Primero me refiero al de hidrocarburos. Miren, lo que va a pagar un coche
Un coche. Digo porque el que llena el depósito es el coche. Porque los demás ya están excluidos, los autobuses, los camiones, los tractores, todos esos no existen. Esos no pagan impuesto. Un coche, el que tengan ustedes si es que tienen, que no sé si tienen uno o tienen dos en su casa, normalmente tendrán uno y lo compartirán con su señora, digo yo, los que son chicos y con su señor los que sean chicas. Pues bueno, lo que van a pagar al mes es una cifra tan sorprendente como 3 euros. Que si son dos los que utilizan el coche por cabeza, 1,5. Algunos de ustedes que tienen pocos recursos, porque seguro que les pagan poco, seguro, yo creo que a mí me pagan poco, que fíjense ustedes. Entonces, fíjense ustedes, cuando van a comer a un restaurante un menú del día de 10 euros, pagan más de IVA que lo que van a pagar en todo el año del impuesto de hidrocarburos en un mes. Digo, vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a ver de qué estamos hablando. Un impuesto que, como he dicho al principio, ya se aplica en todas las comunidades autónomas, porque nosotros, no se sabe por qué, quisimos ser diferentes con la Comunidad de La Rioja, que se puede permitir el lujo de hacer cosas que nosotros no nos podemos permitir, entre otras cosas porque no tiene el déficit que tenemos nosotros y los problemas que tenemos nosotros. Y otra comunidad autónoma que ahora está discutiendo qué es lo que va a hacer o no va a hacer, pero ya para el año que viene. Es decir, todas las comunidades autónomas, esto se viene cobrando desde siempre, desde hace unos años, desde que el Estado modificó la legislación para que las comunidades autónomas pudieran regularlo. ¿Para qué? Para tener los recursos pequeños, mínimos, necesarios para poder funcionar. Digo, esta es una parte, por eso me permito decir que esto no afecta, porque no van a encontrar la manera de identificar cuándo están pagando, ni siquiera están pagando las cifras del importe que estoy diciendo, porque si fueran cifras mucho más importantes sería posible. Impuesto de transmisiones patrimoniales, digo por decir los impuestos que teóricamente podrían generar algún tipo de duda, que no necesariamente mucha duda. El impuesto de transmisiones patrimoniales, la reforma que presentamos, está por debajo de lo que hacen 8 comunidades autónomas y estamos en la media de lo que hace el conjunto de las comunidades autónomas españolas. Porque hace tiempo que se hace eso y más para cobrar recursos, lógicamente, para resolver los problemas que tiene cada una de las comunidades autónomas. El objetivo que hemos planteado es bien sencillo, estar en la media de las comunidades autónomas. Tenemos 8 por encima, entre las cuales ya les adelanto que también hay comunidades que son del Partido Popular. Lo digo porque a veces parece como cuando escucho a los del Partido Popular a veces hablar de estas cosas. El otro día tuve la oportunidad en la Comisión de Hacienda. Hombre, dicen unas cosas que yo no sé, se las podían preguntar a sus compañeros de otras zonas para saber que lo que estamos haciendo aquí hace tiempo que lo están haciendo en todas las comunidades autónomas. Nosotros lo que hemos hecho es volver a la situación que teníamos cuando gobernaba Marcelino Iglesias, en la mayor parte, en los temas más fundamentales, y en otros simplemente colocarnos en lo que están las comunidades autónomas, que tampoco queremos ser tan diferentes en algunas cosas, en algunas nos gustaría ser, por supuesto, más diferentes. Dicho eso, cumplimos el compromiso que asumimos también en el impuesto sobre la renta de progresividad en las rentas más altas, a partir de los 90.000 euros. De forma tal que establecemos un planteamiento progresivo en cuanto al impuesto sobre la renta, de tal forma que hay las rentas de más, ahora se lo digo exactamente para no equivocarme, pasan el tipo a las de más de 90.000, 23,5 euros. 23, digo, el tipo diferencial máximo es 23. A partir de 120.000 euros, 24,5%, y a partir de 175.000 euros, 25%, que no sobrepasa ninguno de los límites que en alguna otra comunidad autónoma de España existe, que no sobrepasa el límite que alguna comunidad autónoma de España tiene sobre estos tipos, sin ninguna duda. Y estamos por debajo en el resto de los tipos, o igual que el resto de las comunidades autónomas, pero ya he dicho que el impuesto sobre la renta no va a afectar a ninguna de las familias, va a afectar solo a un 0,5%, como he dicho anteriormente, a un 0,5% de la población, y como pueden imaginarse son los que tienen rentas más altas, porque es verdad que mucha gente sus ingresos no proceden sobre el impuesto sobre la renta, con lo cual tributan por otras vías que son mucho más baratas que el impuesto sobre la renta.
Estos son los impuestos más importantes, igual o volver a la situación anterior que el PP nos ha desorientado durante estos 4 años, por decirlo de alguna manera, y luego hemos introducido impuestos medioambientales, que fue lo que anunciamos y que dijimos. Y vuelvo a adelantar, este debate es el debate que se va a producir a nivel nacional en las elecciones generales, y les puedo asegurar que la posición no creo que difiera mucho de las posiciones que vamos a escuchar en el debate cuando hablamos también de impuestos medioambientales. Impuestos medioambientales. Bueno, solo quiero decir el impuesto sobre la renta, el seguro privado de salud no va a tener la bonificación o la posibilidad de desgravarse. Pero eso supongo que se lo imaginaba todo el mundo porque es algo que se viene diciendo, anunciando y nosotros hemos venido escuchando hasta ahora sobre lo que afecta a los seguros privados. La razón es muy sencilla, creemos que el seguro público cubre perfectamente todos los derechos del conjunto y creemos que no hay que primar que aparte del seguro público se tenga un seguro privado, pero otros pueden tener otra posición y no tengo nada que decir con ellas, sino simplemente que estamos en desacuerdo con esa posición en un momento en que necesitamos recursos. Impuestos medioambientales. Bueno, ahí tenemos algunas novedades y algunas no novedades. No hemos sido innovadores en todo. En el impuesto de embalses no hemos sido innovadores. Hemos sido innovadores en la técnica que utilizamos, pero no en el impuesto en sí mismo. Este impuesto se está aplicando ya por comunidades autónomas como la de Galicia o como la de Castilla-León, comunidades dirigidas por el Partido Popular, poco sospechoso de querer hacer favores o no favores a algunas empresas determinadas. Este impuesto en la Comunidad Autónoma de Aragón afecta y nosotros a muy pocas empresas, como no puede ser de otra manera, son las que titulares de las explotaciones de los embalses. Y lo que se grava es la afección medioambiental que producen de ocupación no solo visual, sino también con la ocupación que hacen del espacio urbano. Solo les digo una cuestión. Este impuesto se puede discutir o no, como todos, como no puede ser de otra manera. Ahora bien, solo les digo que en una ciudad urbana como la de Zaragoza y en cualquier pueblo de Aragón, a veces se cobran tasas por ocupar el espacio de la calle. Cuando se ocupa el espacio de la calle, cuando se pone una mesa, cuando se pone una silla, se cobran impuestos. Creo que no pasará nada porque se cobre un impuesto por ocupar un gran volumen de agua, para dar lugar a unas especies de mares pequeños en Aragón, que no tenemos nada que decir, pero simplemente sí que creemos que pueden contribuir a la posibilidad de aportar más recursos. La propuesta que hacemos es muy moderada. Si alguien ha insinuado que hemos hecho propuestas moderadas para algunas empresas, sin ningún tipo de duda, en este caso la propuesta que hacemos es muy moderada, por 2 tipos de razones. Primero, no queremos perjudicar a los que explotan y utilizan los embalses en su actividad económica. No queremos perjudicarles, ni a los pequeños ni a los grandes. Y lo digo simplemente para que se sepa. Esa es nuestra posición. No todo el mundo tiene por qué coincidir en esa posición. Y lo que tenemos en cuenta a la hora de determinar el impuesto es la altura de la presa y el volumen en hectómetros cúbicos que ocupa. Dicho de otra manera, las previsiones que tenemos de recaudar de este impuesto son de 12 millones. 12 millones que hay que dividir, lógicamente, entre las empresas y entre los embalses que hay, como consecuencia de lo cual, entre los que tengan la titularidad de los embalses. Hay otros impuestos medioambientales, sin ningún tipo de duda, lo conocen ustedes, los tendidos eléctricos. Es un impuesto que no produce una gran recaudación, pero en cualquier caso sí que hemos establecido, lo hemos creído que si nos metemos ya en los temas de impuestos medioambientales hay que introducirlos y, lógicamente, las sillas o telecabinas que utilizan el espacio para efectuar una explotación económica, impuestos que normalmente, en este último caso, aparte que se gestionen a través de alguna empresa, recaen, lógicamente, sobre los que utilizan los servicios de esquí o de no esquí, depende de la actividad que se desarrolle en ese tipo de explotación. En esencia, esa es la propuesta que permite o pretende recaudar del entorno de unos 80 y tantos millones de euros, aunque la previsión global que tenemos es que podremos llegar a los 100 millones una vez que se resuelva también el tema, que no está resuelto en esta ley, pero que se tiene que resolver con el Ayuntamiento de Zaragoza, de lo que es el impuesto sobre contaminación de las aguas, que sí que esta ley lo regula y lo regula solo en una consideración que creo que es muy relevante e importante. Lo regula en la consideración de que el Gobierno de Aragón quiere asumir las competencias normativas que en estos momentos tienen las empresas que explotan las depuradoras que se han construido en Aragón. Queremos recuperar esas competencias, se van a recuperar para poder hacer efectivo que la recaudación de ese impuesto pueda ser ejecutada por los servicios de recaudación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Eso culminaría, de alguna manera, los aspectos sustanciales de lo que he planteado. En el impuesto sobre patrimonio, aunque de alguna manera creo que me he referido de alguna manera a ello cuando he dicho que no afecta prácticamente a nadie, porque es verdad, no afecta prácticamente a nadie, hemos puesto una situación de límite de patrimonio de 500.000 euros a la hora de determinar el impuesto de patrimonio. Solo quiero indicar y decir, no está afectada la vivienda habitual, no están afectados los fondos de pensiones, no está afectado las empresas familiares. En fin, creo que también es un impuesto moderado, pero pidiendo a los que de alguna manera tienen más capacidad tributaria por tener más patrimonio, pedirles el pequeño esfuerzo que creo que se les está pidiendo a las rentas más altas, porque es prácticamente a los únicos que yo creo que va a afectar este tipo de impuestos, sobre todo el de sucesiones y patrimonios, para contribuir a algo que creo que es justo, que es que los servicios públicos que prestamos para todos los ciudadanos tengan un nivel de calidad adecuado a lo que corresponde a un estado de bienestar moderno. Muy bien, muchas gracias, consejero. Y ahora tiene la palabra el consejero Soro. Muchas gracias, Vicente. El consejero de Hacienda os acaba de explicar el contenido, las medidas concretas del proyecto de ley que el Gobierno de Aragón, del Partido Socialista y Junta Aragonesista, acabamos de aprobar. Yo quiero poner de manifiesto, en nombre del Gobierno, que estas medidas son absolutamente necesarias para garantizar las políticas sociales, que no hay otra forma de hacerlo. Sobre todo, destacar que no es posible que sigamos actuando solo en el lado de los gastos, como ha venido haciendo la derecha a través de las políticas de recortes, las políticas de austeridad. Esas políticas está demostrado cuál es el resultado y lo ha explicado el consejero Gimeno, que al final tenemos el dudoso honor de ser una de las comunidades autónomas con menor presión fiscal, pero con mayor déficit y, sobre todo, con mayor agujero, con lo que supone esto para el futuro. Y eso es una auténtica responsabilidad. Y lo que hacemos desde el Gobierno de Aragón es asumir la responsabilidad y buscar la solución. Por supuesto que la solución pasa por la reforma del sistema de financiación autonómica, pasa por el acuerdo bilateral económico-financiero, pero hasta que eso llegue, tenemos la obligación con los ciudadanos y las ciudadanas de actuar donde podemos, que es en política tributaria. Porque solo de esta manera, solo con estas medidas, será posible que en el año 2016 contemos con unos presupuestos que nos permitan recuperar la calidad de la sanidad pública, que nos permitan garantizar la igualdad de los ciudadanos a través de la dependencia, a través de la renta social básica, un compromiso fundamental de este Gobierno, que nos permita garantizar la educación pública a todos los niños y niñas, que nos permitan desarrollar políticas de vivienda social. Sin estas medidas todo esto será imposible. Es decir, este proyecto de ley es la antesala, es el paso necesario para poder articular unos presupuestos de justicia social. Y esto no es fácil. Yo quiero destacar que las comunidades autónomas, en particular Aragón, tenemos muy pocas competencias en materia tributaria. El Estado tiene el monopolio en impuestos esenciales para la actividad económica, como el impuesto de sociedades o el IVA. Ahí no podemos actuar y, por lo tanto, lo que se ha hecho desde el Departamento de Hacienda en la propuesta de este proyecto de ley ha sido exprimir al máximo la capacidad tributaria de la comunidad autónoma para legislar en materia de tributos, pero todo esto desde la óptica de la justicia social, buscando en todo momento la justicia social. En definitiva, haciendo lo que dice la Constitución en el artículo 31, desarrollando políticas tributarias justas inspiradas en los principios de igualdad y progresividad. Y eso es lo que se hace, lo que ha explicado el consejero Gimeno, con una reforma del IRPF absolutamente en clave progresiva que afecta solo al 0,5% de la ciudadanía, o una reforma del impuesto de sucesiones y donaciones que afectará solo al 2,5% de la ciudadanía, o el impuesto del patrimonio, que incluye en el grupo de contribuyentes obligados a tributar por la riqueza a aquellos que tienen más de 500.000 euros, que hasta ahora estaban exentos, o explorando un ámbito que es de los pocos que el Estado deja a las comunidades autónomas, que es la fiscalidad medioambiental. El resto ya está gravado por el Estado, solo en el ámbito de la fiscalidad medioambiental, y ahí se está desarrollando una legislación muy avanzada con el impuesto sobre embalses, con el impuesto sobre líneas de alta tensión, con el impuesto sobre el transporte por cable, que consigue, en primer lugar, este conjunto de impuestos medioambientales recaudar, evidentemente, pero también consigue finalidades extrafiscales, finalidades de llevar a la práctica que quien contamina paga.
Igual que estamos consiguiendo también con el impuesto de transmisiones patrimoniales, estamos consiguiendo finalidades extrafiscales también de, por la vía tributaria, favorecer las líneas de trabajo de este Gobierno, como son el alquiler o la rehabilitación. Además de decirlo, a través de estas medidas es posible conseguirlo, y quiero destacar, como ha dicho el consejero, que estaremos en la media. En impuesto de transmisiones patrimoniales estaremos en la media, o por último, con el impuesto sobre hidrocarburos, ya lo ha explicado el consejero, que será una repercusión de 3 euros, pero quiero destacar además que se ha sido absolutamente prudente. Se ha fijado un tipo que está en la mitad del límite fijado por la ley estatal. Por lo visto, absoluta prudencia también en este impuesto. El conjunto del resultado de estas medidas tributarias, que recaerán fundamentalmente de forma muy focalizada en las rentas más altas o en los grandes patrimonios, va a redundar en beneficio de la ciudadanía, y esa es la clave, que gracias a esto podremos mantener la calidad de los servicios públicos, y los impuestos jugarán la función redistributiva, que es fundamental en una sociedad moderna. En definitiva, se está pidiendo un esfuerzo a quienes tienen más para mantener para todos los servicios públicos, porque al final hablamos de esto. Con esta reforma hablamos de solidaridad y de justicia social para el mantenimiento de los servicios públicos. Y, por último, quiero destacar que, además, a través de este proyecto de ley se están cumpliendo los compromisos asumidos en los 3 acuerdos de investidura suscritos por el Partido Socialista, tanto con Junta Aragonesista como con Izquierda Unida como con Podemos. Recuerdo que en el acuerdo de investidura con Junta Aragonesista, el punto número 44, precisamente, consistía en desarrollar un sistema tributario justo que garantice los principios de igualdad y progresividad, de forma que quienes más que tributen más quienes disfrutan de mayores ingresos o patrimonio, recuperando la presión fiscal perdida en los últimos años, con el objetivo de mantener el nivel de los ingresos públicos necesarios para garantizar el estado del bienestar, desarrollar políticas públicas de inversión imprescindibles para reactivar la actividad económica y garantizar la función redistributiva de la riqueza que han de tener los tributos. Esto dice el acuerdo de investidura, y esto se está ejecutando con este proyecto de ley. También el acuerdo de investidura de Izquierda Unida, el primer punto de ese acuerdo de investidura consiste precisamente en una nueva política fiscal que aporte mayores ingresos para garantizar servicios públicos esenciales. Y también en el acuerdo de investidura con Podemos, de forma más concreta, más parcial, se comprometía en el punto 9 de este acuerdo de investidura a promover inmediatamente una ley para aplicar un impuesto ambiental a las hidroeléctricas. En definitiva, quiero destacar que hoy el Gobierno de coalición, Partido Socialista y Junta Aragonesista, da cumplimiento a los acuerdos de investidura con los 3 partidos. Y a partir de ahora asistiremos a un debate ideológico, porque una de las mayores diferencias que vemos en los últimos tiempos entre la derecha y la izquierda es precisamente el debate sobre los impuestos. La derecha defiende la bajada de impuestos mientras desguaza el estado del bienestar y defiende a los suyos en muchas ocasiones, defiende intereses de clase, y desde la izquierda desarrollamos políticas tributarias justas, progresivas, equitativas para garantizar el estado del bienestar. En definitiva, como digo, una ley absolutamente necesaria. Sin esta ley sería imposible garantizar el estado del bienestar en el futuro en Aragón, sería imposible contar con unos presupuestos de justicia social y, además, cumpliendo los compromisos que se asumieron en el momento de la investidura. Bueno, muchas gracias, consejero. Y a partir de ahora nos ponemos a su disposición. Le hago 3 preguntas. Sobre el borrador he visto varios, sobre el anteproyecto, como se quiera denominar, he visto varios cambios. Uno, en patrimonio aumentan el mínimo de 400.000 a 500.000. He visto que finalmente no quieren ser los campeones en el IRPF. Antes tenían previsto subir a partir de 90.000 lo que estaban establecidos, pero llegar hasta el 28, más que Andalucía, que tenía hasta un 25, que finalmente lo que ustedes han decidido. Saber un poquito estas razones. Y luego, en el caso de transmisiones y actos jurídicos documentados, que han pasado más por encima, este impuesto pagarán todos los aragoneses que se compren una vivienda de segunda mano o de primera, independientemente de sus rentas, con lo cual sí que afectaría a todos los aragoneses. Empezamos por la primera parte. Bueno, los anteproyectos son anteproyectos, el Gobierno toma la decisión y el presidente del Gobierno ha venido anunciando desde hace días su posición sobre todos estos temas. Yo creo que lo que hoy llega al Gobierno es el reflejo de la posición del presidente del Gobierno, que lógicamente ha sido aceptada por el Gobierno. Lo digo para que se sepa, en el sentido que él no quería que encabezáramos ninguna lista, ningún ranking de a ver quién cobra más impuestos, que no era ese nuestro objetivo, y que además pretendía
que, además de eso, lógicamente, que fueran excluidos de los impuestos las empresas de autónomos, empresa familiar, etcétera, para evitar que afectara al empleo, que es un aspecto fundamental. El impuesto de transmisiones, la afección es una afección, vuelvo a insistir, en este caso hemos hecho lo que han hecho todas las comunidades autónomas y dos. Este impuesto tiene una consideración desde el punto de vista de debate económico muy curiosa. Digo, normalmente casi nadie habla de los IVAs, es una cosa sorprendente. Quiero decirle que lo que es la vivienda social está excluida, viviendas sociales están excluidas, lo cual es un dato importante. Pero dicho eso, quiero decir algo más que preocupa mucho a los técnicos y a los economistas, a los fiscales y a los expertos en burbujas. Todo el mundo dice que el peligro, bueno, las consecuencias de lo que nos ha pasado en España tiene que ver con la crisis financiera, pero también con la burbuja inmobiliaria en España. La burbuja inmobiliaria en España es uno de los problemas que empieza otra vez a preocupar, y digo a preocupar porque lo están viendo ustedes estos días en toda la prensa económica, fundamentalmente cuando hablan de que se están, lo dicen con alarma, se están recuperando financiaciones del 100% a la vivienda, lo cual, que normalmente, fundamentalmente, es venta de segunda mano, porque todavía la vivienda de primera mano hay un censo muy importante, pero en cualquier caso, ¿qué es lo que dice todo el mundo? Que la burbuja solo se resuelve de dos maneras, o evitar que la burbuja crezca: mediante medidas fiscales y mediante medidas financieras. Las financieras no puede ser financiada una vivienda al 100%. Eso es un consenso, por lo menos en los expertos, para evitar que se produzca una situación en la cual empiecen los precios a aflorar. Dos, en este caso concreto, uno puede poner un impuesto de un 1% o un 0,5 más. Los precios pueden bajar también. Es decir, no necesariamente va a subir el precio por ello. Lo que conviene en todo caso es que existan medidas fiscales que contengan el efecto de crecimiento de la venta, pero además de eso existe una posibilidad que es mucho más decisiva. El que venda el piso podrá bajar el precio también. Con lo cual, teóricamente, el efecto global tampoco afectaría al ciudadano. Hay dos vías para que afecte. Uno da por supuesto que uno sube el impuesto y no baja el precio. No, lo dirá el mercado. Y el mercado es conveniente que el crecimiento de la vivienda de venta se vaya produciendo. Desde el punto de vista de los que nos dedicamos a la hacienda, nos gusta que se venda más para cobrar más, pero desde el punto de vista de los economistas creen que el crecimiento de la actividad tiene que ser despacito, 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 para no generar problemas excesivos. Como consecuencia de lo cual, necesariamente no tiene por qué ni siquiera afectar al conjunto de los ciudadanos y bajar a los precios, que yo creo que es lo deseable. Sí. El que sí que afectará es el de hidrocarburos. Que he puesto el ejemplo que es tan he puesto un ejemplo y he dicho un 1,5 es afectar. Hombre, bueno, si un 1,5 es afectar, pues evidentemente está afectando. Estoy hablando al mes de euros. A mí me da la sensación que hemos hecho. Podríamos haber duplicado el precio. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Hemos puesto el precio que los ciudadanos ni siquiera lo van a notar. Y no lo digo porque no lo noten en los impuestos indirectos, sino que es una cifra para nosotros importante desde el punto de vista de la recaudación, las consecuencias para los ciudadanos enormemente positivas, porque a cambio reciben servicios en sanidad, en educación y en política social. Y la cifra es tan pequeña que le he puesto el ejemplo del menú porque es una cosa muy real, muy real. Sí. Si eso es subir, si subir un 1,5 al mes un impuesto es subir, pues bueno, pues sí, hemos subido el impuesto un 1,5 para garantizar los servicios públicos. Yo creo que, y que además lo cobran todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas. Sí, también quería preguntarle, a ver si puedo hacer toda la pregunta entera. ¿Qué margen de negociación tiene con Podemos en las Cortes? Porque ayer ya le dijeron que los impuestos que han incluido en este anteproyecto de ley no solo no son los suyos, sino que no les gustan. Entonces, si le plantean nuevas medidas fiscales para recaudar más, ¿qué margen se da al Gobierno en ese sentido? Bueno, no tengo ningún margen. Vamos, el Gobierno tiene un margen que es que está en minoría. El Gobierno Chunta Partido Socialista está en minoría y somos ampliamente conscientes, Como consecuencia de lo cual, este es un sistema muy sencillo. Nosotros no vamos a protestar por las enmiendas que presenten unos y otros. Algunos presentarán enmiendas de totalidad y digo que alguno presentará solo enmiendas parciales. Pues a votar. A votar. Yo les intentaré convencer a todos, que es lo que me corresponde, que este proyecto, que es muy moderado,
que es muy moderado y es verdad, es el que necesitamos para afrontar un presupuesto que quiere tener y primar los servicios sociales. No sé si se han dado cuenta de algo que la cifra del dinero que hemos recaudado aquí coincide con la renta básica. No sé si se han dado cuenta de la broma. La cifra que hoy pone aquí en la suma de las hojas que tienen ustedes, 80 y tantos millones, coincide más o menos, hasta 100, con la renta básica que hemos anunciado permanentemente, o sea, ronda la cifra de los 90 millones. Yo no digo nada. Lo que quiero decir es que hemos hecho una propuesta mínima para intentar resolver problemas esenciales de la situación de la sociedad. Hemos dicho que no es la época de hacer infraestructuras, es la época de gastar en las personas, y en eso vamos a hacerlo. Y vuelvo a insistir, a votar, nosotros somos un gobierno en minoría. Con los instrumentos que nos den, pues funcionaremos. No sé si con las dos manos atadas detrás, con una sola o con ninguna. Bueno, en cualquier caso, intentaremos convencerles a todos de lo que queremos hacer. Comenta que el presidente no quiere encabezar ningún ranking, ser el campeón de los impuestos, sí, pero desde Podemos ayer decían que no veían medidas valientes como ellos planteaban. Valientes entiendo que será subir bastante más los impuestos. Bueno. El Partido Socialista, consciente de que está en minoría, junto con Chunta Aragonesista, estará por la labor de ser campeones, si lo pide Podemos. No, nosotros, nuestra voluntad no es ser campeones, pero yo, es mi opinión, no soy el que decide el Grupo Socialista, yo no soy ni del grupo, o sea que influyo poco. En cualquier caso, dicho eso, lo que quiero decir es una cosa. Cuando se presenten las enmiendas tendremos que hacer la valoración. Si nos gusta o no nos gusta, yo estoy convencido de que las enmiendas que se presenten, algunas no nos gustarán. No digo Podemos, quien sea. Algunas será fácil decir que no y otras será difícil decir que no. Pero habrá que valorar y poner en la balanza qué es mejor, tener ingresos o no tener ingresos. Bueno, eso es lo que habrá que poner en la balanza, porque los objetivos, vuelvo a insistir, son los que para nosotros están mandando en estos momentos. Los objetivos es política social, sanidad, educación, renta básica, dependencia, investigación y vivienda. Siempre me olvido de la vivienda y cuando miro de reojo a mi compañero de gobierno. Evidentemente, esas son nuestras prioridades y tendremos que poner en la balanza las distintas propuestas que surjan. A nosotros nos parece que en la situación que todavía sufren las familias, es una propuesta lo suficientemente moderada para que no afecte preocupantemente a ninguna familia. Vamos a defender la posición, pero no me atrevo a asegurar lo que pasará, porque claro, Podemos, no sé si va a presentar una enmienda de totalidad o no, no lo sé, no tengo ni idea. En cualquier caso, tenemos que estudiar las enmiendas que se presenten y habrá que estudiarlas con el mayor cariño del mundo, porque nuestra vocación es sacar unos presupuestos, que es lo importante, porque al final, no nos engañemos, esto es un instrumento, ¿eh? Esto, si no funciona, los presupuestos mal funcionarán. Sí, perdón. Si a ustedes les parece, para hacer esto un poco más ágil y porque los consejeros tenemos también otras obligaciones y no podemos estar toda la mañana, vamos a intentar que todos ustedes puedan intervenir. Le rogaría que hiciesen una pregunta y de esa manera podemos terminar antes. Pues yo tengo dos, pero bueno, voy por orden. Bueno. Hoy sale una orden de cierre con carácter general para evitar tramitar cualquier cosa a partir del 8 de septiembre. Quería pedirle explicación sobre esta orden porque me llama mucho la atención, sobre todo el carácter retroactivo que tiene y teniendo en cuenta también lo que se criticó en su día, en la anterior legislatura, cuando hizo algo parecido el Partido Popular. Y luego quería preguntarle si se pueden buscar, que imagino que buscarán más apoyos en la Cámara, pactos de otra naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos visto en el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, creo que no tenemos nada que ver con el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo digo por una razón muy sencilla. Yo conozco bien lo que hizo el Gobierno de Zaragoza en la anterior legislatura y lo que sí que hizo el Gobierno de Zaragoza es no bajar la política social, sino incrementarla. El Gobierno de la Comunidad Autónoma nos hemos encontrado con una política social disminuida que hay que recuperar. Con lo cual, la comparación con el Ayuntamiento de Zaragoza no sirve, pero bienvenidos todos los acuerdos que sean posibles con cualquier grupo de la Cámara. Bienvenidos, ¿eh? Ahí no tengo nada que decir, pero en cualquier caso somos conscientes que la primera obligación nuestra, es intentar articular una mayoría de apoyo de los grupos que apoyaron la investidura del presidente Lambán. Eso es así, las dos cosas son posibles, pero fundamentalmente tenemos que cumplir la primera. El PP ha dicho que no está de acuerdo ya con nuestra política impositiva, lo cual es lógico que lo diga, porque nosotros lo que hemos hecho es dar marcha atrás a la que ha hecho durante estos 4 años, con lo cual nos hemos dejado poco margen.
nos hemos arriesgado, no nos queda otro remedio, porque si el PP gobernó con el PAR, pues yo ya sé que es muy difícil un acuerdo con el PP y con el PAR si damos marcha atrás a su política. Nos queda el resto. Bueno, pues con el resto habrá que articular el acuerdo si es posible, aunque esto es una cosa, los presupuestos serán otra, en fin, cada mundo tiene su mundo. Orden de cierre. Yo le voy a decir algo que estuvo muy en contra del Grupo Socialista, aunque yo no estuve en ese Grupo Socialista. Lo que vamos a derogar es la comisión esa famosa que se constituyó para… no sé cómo se llamaba. Lo hacemos con una técnica muy sencilla. Yo ya lo dije hace días y sé que no cuesta creerlo. Es que no tenemos más margen en el presupuesto, Es que el presupuesto ya está tramitado todo su gasto y seguirán. No quiere decir, perdón, no quiere decir que no se pague y cosas de esas. Se va a seguir pagando y tramitando lo que está gestionándose ya, que es casi todo ya, no deja mucho más margen. Con lo cual, yo creo que se hace, es técnica para presentar. Es que vamos a presentar un presupuesto ahora este mes. La tercera semana, según los compromisos que ha asumido el presidente Lambán. Claro, si tengo que presentar un mes, pues tengo que cerrar el presupuesto, porque si no esto parece un poco complicado. Consejero, son tres preguntas sobre los impuestos ambientales, pero que son de sí o no, o sea, que son muy rápidas. Una, ¿se graban las centrales hidroeléctricas sin embalse? ¿Sí o no? Otra, ¿tiene carácter finalista estos impuestos ambientales? Lo digo porque los tribunales en algunas ocasiones han tumbado impuestos de este tipo por no tener carácter de reingreso, de reinversión en el medio ambiente. Y la otra, ¿existe algún tipo de salvaguarda para que las compañías eléctricas no carguen ese impuesto en los recibos de la luz? Gracias. Muy fácil. Sin embalses no hay impuesto. Obviamente, sin embalse no hay impuesto. Y le voy a adelantar algo. La intención es que intentar evitar que pudiera repercutir sobre explotaciones que utilicen el agua como negocio. A ver si me explico. Una cosa es embalsar como impuesto medioambiental y otra cosa es la explotación hidroeléctrica, que ya le adelanto, que ya la grava el Estado. Nosotros no gravamos las hidroeléctricas, la grava el Estado. Los kilovatios los grava el Estado. Nosotros, la cosa medioambiental, como sabe. Precio imposible. Vamos a ver. Precio imposible repercute en el precio del recibo. Vamos a ver, primero porque el mercado lo determina de otra forma. No va a haber un precio de la luz aquí. No, el precio de la luz no va a haber aquí. Ya me gustaría a mí que depende cómo, que decir que fuera aquí para bajarlo, porque es posible. Entre las propuestas que estamos discutiendo es si somos capaces de comprar la luz en el mercado para bajar los precios de la luz. Esto se lo están planteando ya todas las administraciones y todas las empresas. Lo cual quiere decir que qué poco tiene que ver una cosa con otra. Evidentemente, el mercado fija los precios a nivel general y no tiene nada que ver con que pague o no pague un impuesto de 6 millones o de 5 millones, que en una empresa hidroeléctrica, en una empresa como las que pueden verse afectadas es una cuantía mínima. Y finalista sí, estamos sometidos a la legislación medioambiental. Bueno, da un margen, pero en cualquier caso los impuestos medioambientales tienen un sentido finalista.